Bienvenidos a este episodio número 63 de Detalles, en el cual quiero hablar un poco sobre React y por qué es tan popular. Varias de las piezas de información que yo les voy a dar acá están extraídas de diferentes fuentes. Una de ellas es Stack Overflow con el survey o las encuestas que hicieron el año pasado. Y esta vez me parece bien interesante porque tienen una opción en la cual podemos filtrar las respuestas de personas que son freelancers contra personas que están trabajando directamente bajo alguna empresa o alguna compañía, en la cual los datos varían interesantemente. Ya vamos a hablar sobre eso en breve. Ahora, una de las cosas por las cuales yo, no sé por qué no había hecho este podcast hablando sobre React anteriormente. Mucho de lo que voy a decir aquí también es mi experiencia profesional en React, junto con la comparativa, porque ya he trabajado y he tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente en cada uno de estas, entre comillas, frameworks y librerías. Se dice así porque realmente y técnicamente React es una librería. A diferencia de Angular o Vue, que son considerados frameworks, o mejor dicho, son frameworks, porque en pocas palabras me gustaría verlo de una manera sencilla. Usualmente un framework es un marco de trabajo en el cual, literalmente es un marco de trabajo en el cual uno sigue ciertas pautas o tiene ciertas herramientas ya al abrirlo en la caja y todas las personas lo utilizan de esa manera. Es decir, si tú estás trabajando con Angular y quieres mostrar o ocultar un elemento, usas un ngIf. Si quieres mostrar o ocultar un elemento en Vue, puedes usar el el bif. O quieres crear un ciclo for, que eso es a lo que voy, para barrer todos los elementos. En Angular usas un ngFor, en Vue usas un before y son muy parecidos en este caso. Pero en la parte de React, no. La parte de React dijo, ¿saben qué? ¿Para qué vamos a hacer nosotros eso? ¿Para qué vamos a crearnos directivas si JavaScript ya lo puede hacer? Entonces, React apostó a utilizar más código propio de JavaScript en lugar de crearse las mismas implementaciones para tener una sintaxis un poco más bonita. Pero esto, a pesar de que es una de las cosas que tal vez se le critica más a React, que por cierto, hay mucha gente que no le gusta de que se mezcle HTML o se mezcle el HTML con el código de JavaScript, pero realmente no es código HTML. Es una sintaxis que luce como HTML, pero no es HTML. Es como una forma dulce, fácil de poder hacer el código de document.createElement y a ese element crear otro elemento dentro. Y nadie querría programar en un lenguaje donde uno tiene que escribir tanta cosa. El JSX o los JSX Elements, que es prácticamente eso que luce como HTML dentro de un componente de JavaScript, eso es algo que la verdad fue una genial idea por el equipo de Facebook. Cuando lo pensaron, no sé en qué cabeza se les ocurrió hacer algo así, pero la verdad es que es una idea brillante porque ustedes ya están acostumbrados a trabajar en el HTML. Es una sintaxis que ustedes pueden ver y fácilmente la persona dice, ok, eso es HTML, pero realmente no es HTML. Y eso es un punto súper fuerte que personas que no saben nada de React, al ver ese código digan, bueno, pero esto es HTML, entonces significaría que puedo hacer estas etiquetas. Y casi que puedes hacer lo mismo que haces usualmente en el HTML en el JSX. Y eso es fenomenal, es fenomenal. Pero nuevamente hay ciertas consideraciones como que no puedes usar la palabra reservada class, porque recuerdas, estás en un archivo de JavaScript. La palabra reservada class sirve para definir clases, o sea, literalmente clases de un objeto, o sea, para crear instancias de objetos. Y dentro del JSX no lo puedes hacer así porque estarías intentando definir una clase en un componente y eso sería una sintaxis que a JavaScript no le gusta. Entonces, en vez de class, usas class name para definir la clase de CSS que le quieres establecer a un componente. Y eso está bien. O sea, hay pequeñas cosas que no puedes hacer de esa forma. Pero adicionalmente, no es solo el HTML, sino que React también le expande a JSX. Como por ejemplo poderle poner keys, poder usar referencias, poder usar objetos propios para establecer los atributos. Por ejemplo, el estilo. Los estilos, puedes poner style, abres doble llave y empiezas a definir tus estilos, tus atributos que quieres que se le coloquen a ese elemento directamente. Y, en fin, hay muchas cosas interesantes que React ha hecho que sea uno de, digamos, la librería, pero quiero compararlo también contra los frameworks, porque literalmente es una comparativa real. Y en muchos lugares ustedes van a ver que ya consideran React y lo meten a React en unos frameworks
porque realmente está compitiendo contra esos frameworks, siendo una librería. Pero mucha gente dice, uy, pero imagínate que React es una librería y si fuera un framework, imagínate, esto patearía más duro a todo el mundo. Eso es subjetivo y no digamos que eso puede pasar, o sea, no digamos que eso va a suceder. Posiblemente si React diga, ok, ¿sabes qué? Vamos a empezar a meter todo este montón de código para competir con las otras, o sea, literalmente para entrar al ambiente de los frameworks, posiblemente eso sea lo peor que le puede pasar a React. Porque pudiera ser que eso añada tanto código y tanto ruido a los paquetes propios de React que termine siendo, perdiendo popularidad. Una de las razones personales por las cuales considero que React es tan popular, recuerden que esto también es subjetivo, hay muchas personas que van a estar totalmente en desacuerdo y eso está bien. Y es normal que tengamos opiniones en contra, pero una de las razones por las cuales React ha sido tan popular es porque es el que ha tenido menos breaking changes desde que surgió. Usualmente nosotros como desarrolladores no queremos hacer que una vez escribimos un programa y el programa está funcionando, nos gustaría poder actualizar nuestro framework o nuestras librerías sin tener que enfrentar estos breaking changes. Entiéndase breaking changes como cambios que antes funcionaban y ahora no. Es decir, se actualizó algo y ahora ya no funciona. Hicimos la actualización de una librería y ya no funciona. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con breaking changes. Y React ha tenido muy poco breaking change. Pero esto puede llegar a ser contraproducente en un futuro porque React sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y no está descontinuando muchas cosas. Ya tuvo el primer breaking change, por decirlo así, que surgió con la versión 18 de React. La versión 10, pero no es la gran cosa tampoco ese breaking change. De hecho, ni siquiera es considerado un breaking change. Simplemente es una característica que ustedes tienen que saber que sucede. Como en las versiones anteriores de React 18, es decir, React 17, 16, 15 para abajo, porque vamos por la versión 18 de React, pero es como que la gente, que también eso es algo chistoso, porque la gente hace caso omiso de que, uy, sí, que React va por la versión 18 y Angular va por la versión 13 y pronto va a salir la 14. Pero nadie hace caso de eso. Pucha, para React es React y ya, punto. Y eso es exactamente lo que el equipo de Angular también estaba buscando hacer. Igual que Vue. Vue va por la versión 3, pero realmente hay muchos releases que han hecho que estemos en esta posición. Pero en fin, eso no es lo que estoy hablando. Con React, el único breaking change que realmente no es ni breaking change que ha sucedido así propiamente, es que ahora nosotros tenemos que crear el nodo root de una manera diferente. Ahora tenemos que crear un root. Si nosotros no creamos ese root y no lo creamos de la manera recomendada en por la versión 18 de React, nuestra aplicación va a trabajar como si fuera una aplicación creada en React 17. Y eso es todo. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren tener las funcionalidades y características nuevas de React 18, entiéndase un mejor manejo del suspense, entiéndase una renderización única después de que ustedes hacen un montón de mutaciones al state y cuando la función termina, ahí es donde va a redibujar el proceso. Entonces hay muchas cosas fuertes que han sucedido en el background de React que ustedes no van a poder aprovechar si no están creando React o el nodo root como lo pretende React 18. Si no, simplemente su aplicación trabajaría con React 17, el cual es muy poderoso todavía. Inclusive desde que salieron los hooks de React, que ahí fue cuando realmente React me empezó a gustar, porque no me gustaba trabajar con React con clases, pero en su momento era la única forma de hacerlo. Pero igual no me gustaba trabajar en React con clases, lo sentía muy poco normal, estar usando this por todo lado en lugares que no me parecían que me ameritaban hacerlo. Tampoco me gustaba estar haciéndole el this punto y hacer un auto-binding a una función solo para poderla llamar en otro lugar. Se miraba una sintaxis que no me gustaba. Y en ese punto yo decía, no es cierto que aprender React es más fácil. No es cierto que aprender React es tan sencillo. O la curva de aprendizaje de React es baja. No me parece. Pero cuando surgió la parte de los hooks, ahí es cuando para mí fue totalmente diferente jugar con React o aprender React o trabajar con React. ¿Por qué la parte de los hooks me parece tan fuerte? Y fue para mí lo mejor que le pudo haber pasado a React porque eliminó las clases. Ya no se trabaja tanto con class-based components, se trabaja más con hooks. Y es la recomendación oficial de React, trabajar con hooks. Pero ellos no están marcando las clases o los class-based components, no lo están marcando como obsoleto. Y eso le va a dar mantenimiento a sus aplicaciones cuando ustedes se actualizan a la versión 17, 18 y etcétera, 19 y 20 de React, por ejemplo.
sus componentes todavía siguen funcionando. Claro, me estoy adelantando en el tiempo. Puede ser que React en un futuro diga, ¿sabes qué? Nosotros, para evitar que nuestra librería crezca tanto, vamos a dejarle de dar soporte a los Class-Based Components. Puede que eso llegue a pasar, pero todavía no se divisa en el horizonte. Pero eventualmente eso es algo que ha sucedido con Vue, ha sucedido con Angular, en los cuales ellos dejan cierta sintaxis que, ok, ya te dicen, en la versión 19 de React ya va a estar marcado como obsoleto la parte de las clases, y en la versión 20 de React, por ejemplo, ya no va a ser soportado a las clases. Si eso llegara a pasar, si eso fuera el panorama para la mayor parte de los desarrolladores de React que tienen aplicaciones basadas en clases, simplemente van a decir, ok, me voy a quedar en esta versión mientras empezamos a hacer las actualizaciones. Otra cosa que hace interesante la parte de React es que en este momento ya se recomienda que nosotros estemos trabajando en Class-Based Components, en Functional Components, que estos son los que principalmente trabajan con la parte de los hooks. Entonces se recomienda que nosotros ya estemos trabajando ahí, pero esto puede ser progresivo. Si ustedes tienen una aplicación de React, perfectamente pueden trabajar con Functional Components y hooks, y a la vez también tener componentes que trabajan basados en clases. Los dos son totalmente compatibles, y originalmente los Functional Components habían sido considerados como componentes sin estado, que simplemente renderizaban algo. Y antes en React simplemente se utilizaban estos Functional Components, que en su momento eran stateless components, o componentes sin estado, y simplemente se renderizaban, y eso era todo su trabajo, pero ya después lo lograron meter el estado mediante los hooks. En fin, la cosa está de que React tiene muy poco breaking change, y esto es algo que nos gusta a nosotros los desarrolladores. A nadie le gusta hacer un programa y que al día de mañana tengamos que volverlo a actualizar solo porque a los autores del framework o librería dijeron, oh, ¿saben qué? Ahora ya no se va a llamar NGIF, ahora se va a llamar NGE, algo así. ¿Qué sé yo? Obviamente no creo que eso llegara a suceder, pero es la idea. Nosotros no queremos estar haciendo estas modificaciones, y es algo que React ha mantenido. Y es algo que le gusta mucho a las personas. Honestamente no creo que React sea el mejor en cuanto al desarrollo web, pero definitivamente es el que va a la cabeza de todo esto. Es la que va a la cabeza de la competición de cuál es el mejor framework, entre comillas, a pesar de ustedes ya saben que React no es un framework, pero bueno, compite aquí contra los otros. En la entrevista o en las encuestas que se hicieron en Stack Overflow del año pasado, 2021, se entrevistaron 80,000 desarrolladores, de los cuales 60,000 trabajan en... Perdón, 50,000 programadores trabajan de manera profesional en una empresa utilizando estas tecnologías, en las cuales el 41%, que este 41% se ha mantenido por mucho rato, el 41% de ellos trabaja en React, y aseguran y afirman que volverían a hacer otros proyectos en React. Esto es fundamental, porque no solo habla de que la empresa lo utiliza, también ahí están todas las respuestas, y ahí el número crece a unos 70,000, 75,000 que respondieron en la parte del desarrollo web, pero quedémonos en la parte profesional con las 50,000 respuestas. Esto es algo interesante porque estas personas que deciden hacer un proyecto en React y después dicen, ok, lo voy a volver a hacer en React, otros proyectos, es porque les gusta la tecnología y lo van a volver a hacer. Ese porcentaje es muy fuerte, porque las personas que están trabajando en esta tecnología significa de que le dan un gran soporte, la comunidad de React es la más grande que hay muchas respuestas en Stack Overflow. Si ustedes tienen una duda, posiblemente ya existan respuestas allá afuera sobre esa duda. Hay cientos de paquetes. React es muy, muy fácil de mezclar con cualquier librería o paquete externo de NPM, o librerías y paquetes externos que hayan sido escritos en JavaScript. Es muy fácil integrarlo. También tiene una excelente integración con TypeScript, etcétera, etcétera. Y ya voy a leerles un par de otros puntos en otros sitios web. Es importante considerar que hay otros frameworks como Angular que ha ido perdiendo terreno, pero todavía se mantiene estable en un 26.23% de los desarrollos profesionales que lo mantienen. Una de las cosas feas de de Angular, es que ha tenido muchos breaking changes. Bueno, no muchos, ha tenido como 3 principales breaking changes. Pero esos breaking changes han hecho que la gente empiece a decir, no, la verdad es que me da miedo actualizar Angular, me da miedo que cada 6 meses haya una versión mayor, me da miedo de que introduzcan un breaking change otra vez, porque el estigma está. Angular y AngularJS tuvieron un cambio radical que fue un estigma muy fuerte. Honestamente, yo creo que lo mejor hubiera sido que le pusieran otro nombre a Angular para no confundirlo con AngularJS, y eso hizo ese estigma de que
cada vez que salga una nueva versión de Angular íbamos a tener que volver a aprender todo desde absoluto cero, cosa que no ha pasado desde hace muchos años cuando salió Angular 2, pero nuevamente el estigma está ahí. La parte de Vue también es otro que está en la parte de manera profesional, que ojo, de manera profesional, es decir, empresas que están trabajando en Vue y adicionalmente esas personas también quieren volver a trabajar en Vue, es de solo el 20%. Y recuerden que esto no es excluyente. Hay personas que pueden trabajar en React, que también trabajan en Vue y trabajan en Angular. Yo me incluyo en ese caso, yo trabajo en esas tres. Entonces, Vue está casi, 3 puntos abajo de Angular en la parte profesional. Hay más empresas que están desarrollando en Angular que con Vue. Y tiene sentido esta estadística. Honestamente no me parece sorprendente esto. Pero, ¿por qué lo es? Porque Vue aparte es una tecnología un poco más nueva. Y Vue también no ha tenido breaking changes. Ok, está creciendo Vue, pero ya tiene varios años de existir en el mercado. Y las personas que han trabajado con Vue posiblemente les digan, sí, la verdad es que Vue me gusta mucho. En lo personal, yo grabé un podcast en el cual decía por qué Angular es mi framework o librería favorita para desarrollar. Pero desde que ha pasado, de eso ya pasó como un año desde que grabé ese episodio y he estado trabajando ya, pues sí, un año casi entero solo en Vue. Obviamente Vue mezclado con otras tecnologías, no directamente solo Vue. Pero como estamos en la cooperativa de React, he trabajado muchísimo en el último año con Vue. Y honestamente se ha hecho mi framework favorito. Es más, prefiero trabajar en Vue que con React y Angular en este momento. Principalmente porque cuando Vue 3 salió, Vue 2 no es que tenía problemas, pero Vue 2 no me gustaba. Honestamente, si nos vamos al punto original, hace muchos años me gustaba muchísimo más Angular porque Angular tenía bien definido, tiene bien definidas las cosas. Es decir, así trabajan los servicios, así trabajan las directivas, así trabajan los componentes. Con la parte de React y la parte de Vue es como que han ido haciendo, voy a probar esto a ver si funciona, voy a probar esto a ver si funciona. Y tenemos esto y funciona, pero se ve feo, pero funciona bien. Entonces, a mí no me ha gustado mucho eso. Por ejemplo, de lo que no me gustaba antes de React, que en ese momento, cuando solo era la única manera de hacerlo, me gustaba más Angular, era cuando React trabajaba solo con class-based components. No me gustaba trabajar con clases en React. ¿Y por qué me van a decir, por qué así te gustaba entonces trabajar en Angular, que también está basado en clases? Porque la idea me parecía con mucho más sentido en Angular por la manera de utilizarlo y no usábamos this para hacer bindings a métodos, cosa que sí se hacía en React. Adicionalmente, la parte de la inyección de dependencias de Angular me parecía muy bien hecha. Bueno, está muy bien hecha. No es que haya cambiado. Sigue siendo una excelente forma de hacer una distribución de responsabilidades en los componentes. La parte de Vue, cuando estaba en ese momento Angular así bien robusto, digámoslo así, y Vue empezó con, digamos que con Vue 2, yo no trabajé en Vue 1, ni siquiera sé si existió Vue 1, pero cuando estaba Vue 2, que era el momento cuando yo dije, bueno, vamos a ver Vue, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué tal. Y cuando me puse a ver Vue, decía, qué bonito está esto, qué genial, esto está bien, pero ¿cómo hago para compartir responsabilidades en otros componentes? Bueno, mira, tenés una forma de inyectarlo y tenés los mixins y otras cosas, pero en general se usaba mucho los mixins y eso de los mixins es como que ustedes tengan un objeto y ese objeto se lo pasen al componente y ese objeto le pasa las responsabilidades que ustedes querían. El principal problema que yo tenía con eso es que cuando se pasa el objeto de esa manera, las funciones parece que aparecieron de la nada. Es decir, cuando ustedes están analizando el código del componente en Vue y decían, bueno, ¿y esto de dónde viene? No tengo la menor idea. Viene de un mixing, viene de por ahí, por este objeto viene. Entonces uno tiene que tratar de adivinar de dónde vienen las cosas. Claro, eso se resolvía con un buen nombre de los mixings, pero en general eso era. Y no me gustaba mucho que no pudiéramos tener una forma clara de ver de dónde venían o dónde procedían ciertos métodos o funciones de nuestros componentes. Entonces eso no me gustaba y decía, bueno, no me gusta, prefiero trabajar en Angular, que eso claramente está, y la parte del tipado estricto de Angular siempre ha sido uno de los puntos fuertes, a mi parecer. Pero hay mucha gente que detesta el tipado estricto y también por eso muchos dicen, bueno, por eso me quiero quedar en React, en React no, me quiero quedar en JavaScript. En fin, pero a pesar de todo eso, los frameworks y librerías han ido evolucionando, han ido creciendo. Y luego se introdujo Vue 3 y se introdujo React con hooks. Y Vue 3 introdujo lo que eran los composable functions, que es muy parecido a los hooks. Se introdujo diferentes formas de trabajar. De hecho, hay tantas maneras de trabajar en Vue que siento que es algo difícil de seguirle el paso a tantas formas de escribir código que es válido actualmente y no está marcado como obsoleto.
Que eso es algo que posiblemente le va a pasar a React en cualquier momento, porque puede ser que al día de mañana React diga, ok, ahora tenemos esta otra sintaxis, pero como no queremos hacer obsoleto las clases, entonces vamos a mantener las clases, los hooks y la nueva sintaxis. Cosa que no creo que llegue a pasar por los momentos, pero es una posibilidad. Y es algo que le pasó a Vue. Vue ha tenido, tiene el Options API, tiene el Composition API, y el Composition API se puede dividir en varias formas de programar su componente. Y eso es algo que hace que los desarrolladores de Vue digan, ok, esto en qué lo hacemos, esto en cómo está escrito, y uno tiene que aprender varias sintaxis para hacer exactamente lo mismo en los componentes. Nuevamente, ¿por qué React sigue siendo o está siendo el número uno en la industria? No solo si nos vamos a la parte de freelance, eso sube un poco más, o las personas que trabajan de manera independiente sube un poco más, pero si nos vamos a los profesionales que están, bueno, no profesionales porque hay freelance profesionales, me refiero a los que están trabajando en una empresa, es decir, que alguien les paga directamente por usar React, digámoslo así. ¿Por qué está tan popular? O sea, sí, ya vimos que los breaking changes es una cosa, pero ¿por qué sigue siendo tan popular? React tiene tuvo un excelente concepto de cómo era que se debe o cómo es que se debe de crear un componente. A diferencia de Vue y a diferencia de Angular, cuando ustedes están haciendo un cambio en pantalla y quieren cambiar una etiqueta, React dice, ¿saben qué? Voy a desechar todo el componente anterior y voy a ponerlo con el nuevo estado. Es decir, desecho el estado anterior y monto el nuevo estado. Desecho el estado anterior y monto el nuevo estado. Y eso hace que todo fluya en una sola vía. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes quieren saber el valor de una variable, simplemente usan el valor de esa variable y basado en cómo se encuentra el estado, esa variable es la misma en ese momento en la aplicación. Cuando ustedes quieren cambiar esa variable, ustedes explícitamente tienen que mandar a llamar una instrucción que establece el nuevo estado. Y ahí, cuando ustedes cambian o mandan a llamar esa instrucción que cambia el nuevo estado, React vuelve a ejecutar el componente. Puede ser que dependiendo de cómo ustedes hayan programado, puede ejecutar varios componentes, o sea, redujar varios componentes, o si los tienen memorizados, simplemente dice React, ok, no cambió, voy a usar el mismo. Pero React es sumamente eficiente con ese mecanismo que es increíblemente rápido. Más de uno pensaría, bueno, es más rápido hacer el two-way data binding, es decir, que yo lo cambie aquí o lo cambie allá y eso es todo, pero la verdad es que siempre tiene que volver a pintar las partes necesarias. Y se ha demostrado que React es mucho más rápido en cuanto al renderizado de los componentes o renderizado en general contra los frameworks populares como Vue y Angular. Eso es una de las características, pero aún así Vue y Angular son muy rápidos renderizando. Pero ¿por qué entonces React sigue siendo tan popular? Una de las cosas también que a mi parecer ha hecho que React esté tan arriba es la curva de aprendizaje inicial. Yo no digo que React sea fácil de aprender. Es más, estoy en contra de la creencia popular de que React es fácil de aprender. Es fácil de entrar en React. Eso es diferente. Aprender React es complicado porque no solo tienes que aprender React. Ok, sí, yo sé que no me malinterpreten. Cuando ustedes quieren hacer un router en React, es decir, un SPA, un Single Page Application, ustedes van a necesitar paquetes de terceros. Aunque esos paquetes de terceros usualmente también están directamente relacionados con personas que trabajan en el equipo de React para crear y mantener esas librerías externas, pero usualmente ustedes van a necesitar mucha interacción externa de paquetes. Obviamente se busca de que React tenga todo y esa es la diferencia de un framework, que cuando ustedes quieren, por ejemplo, están trabajando en Angular y quieren implementar un router o quieren implementar un interceptor o cuando ustedes quieren hacer peticiones HTTP o cuando ustedes quieren manejar cualquier cosa, el framework ya lo tiene y asegura la compatibilidad de todo eso. ¿Ok? Inclusive ya viene con ciertas integraciones de testing para que ustedes simplemente ya lo tienen ahí a la mano. Ajá, y ya está. Simplemente crean la aplicación y ya tienen todo en la misma versión. Decir yo, el core en la versión 13, el router en la versión 13, todo en la versión 13 o en la versión que esté. En cambio, en React no funciona así. En React, ok, sí, la librería va a la versión 18, la versión 18.1, 18.2, después sale la 19 y ellos van creciendo, pero las otras tecnologías tienen que seguirle el paso. Y no necesariamente es el mismo equipo de React que les da soporte. Y eso es un punto que puede ser, que a pesar de que suena que es crítico, pero a pesar de eso, sigue siendo popular React. Y eso es algo interesante. Entonces, estábamos hablando en la curva de aprendizaje. Entrar en React es relativamente sencillo porque nosotros como desarrolladores de JavaScript estamos acostumbrados a trabajar con funciones. Es decir,
Las funciones es algo que nosotros aprendemos desde el punto inicial de JavaScript. Cuando empezamos a trabajar en JavaScript, hey, esto es una función, y React en las versiones actuales está trabajando muchísimo en base a funciones. Entonces, hey, esto es una función que tiene un return, o sea, un retorno, un valor de retorno, y ese valor de retorno ahora es algo que luce como un HTML. Y todo ese concepto es algo que nosotros, cuando empezamos a trabajar en JavaScript, es algo que nosotros hacemos. Ya trabajamos con el HTML, ya trabajamos en JavaScript y trabajamos con funciones en JavaScript. Y así, eso es básicamente la base que nosotros necesitamos en React, por lo menos para entrar. Y eso hace que la curva de aprendizaje inicial luzca muy sencillo, pero eventualmente la curva de aprendizaje de React se dispara cuando estamos manejando el estado de manera global en la aplicación, porque hay muchas maneras de hacerlo y eso es lo que tiende a ser algo complicado. Y también tiende a ser un poquito complicado ver la estructura o el context de nuestra aplicación de React. A diferencia de Angular, por ejemplo, la curva de aprendizaje es tan alta al punto de entrada que eso asusta a la mayor parte de los desarrolladores que están empezando. Usualmente, las personas que están empezando en JavaScript no les interesa TypeScript. Y entrar y que los obliguen a trabajar en TypeScript y ver una sintaxis de la cual ustedes no están familiarizados, por ejemplo, ver los decoradores inmediatamente después de una clase, bueno, antes de una clase, eso tiende a asustar. Y se lo digo, a mí me pasó. Cuando estuve aprendiendo Angular 2 hace muchos años, como por ahí del 2000, no me acuerdo, 2011, 2012, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Pero cuando vi la primera vez la sintaxis de Angular 2, yo dije, Dios santo, ¿en qué momento voy a aprender esto? Claro, no estaba tan familiarizado con TypeScript en ese momento, pero eso me asustó mucho. Y honestamente creo que si hubiera estado el React 18, o sea, si el React 18 hubiera sido la primera versión de React junto con el Angular actual, que hubiera sido la primera versión de Angular, yo creo que me hubiera ido por React también. Inicialmente me hubiera ido por React. Ahora, si hubiera estado Vue, tal vez me hubiera puesto a pensar, ok, ¿me voy por React o me voy por Vue? Conociendo, o sea, sabiendo lo que sé ahora. Pero eventualmente, cuando uno pasa la curva de aprendizaje de Angular, todo se mantiene relativamente igual. Todo es parecido. Es decir, no hay otro pico alto de aprendizaje como sucede con Vue y como sucede con React. Pero aún así, eso es otra de las cosas que ha hecho muy popular React, porque uno ya comprende las bases fuertes de React, uno ya puede hacer aplicaciones de React y manejar el estado global. Eventualmente se hace sencillo y se hace una tarea que cuando ustedes la hacen 2, 3, 4, 5 veces, ya es algo que es natural. Ustedes ya, no sé, si ustedes usan Redux o si ustedes usan el Context API, que es la solución, la alternativa para manejo global del estado en la versión de React o en React. Pero sea que sea lo que ustedes utilicen para manejar su estado, es simplemente eso. Y ese es un pico para mí de aprendizaje. Ahora, si nos vamos por el lado del testing también, que yo sé que a muchas personas no les gusta hacer nada del testing y no los culpo. Es más, a mí no me gustaba hacer testing. Todavía no me gusta tanto hacer testing. No es que no me malinterpreten, porque yo hablo mucho del testing. Pero no se lo digo, uy, sí, me muero por hacer pruebas a mi código. O sea, no me malinterpreten. Es diferente decir, ok, yo deseo hacerlo porque me divierte hacer testing a hacerlo porque es necesario. Hay que tratar de dejar la mediocridad y el conformismo de decir, ok, mi código funciona hoy, por consecuencia va a funcionar mañana exactamente igual. Nadie sabe eso, nadie te puede asegurar eso, ni nosotros mismos, ni yo puedo garantizar que mi código al día de mañana va a funcionar de la manera que espero. Y especialmente cuando ustedes hacen una migración a una nueva versión, ustedes tienen que tener testing. O sea, tienen que tenerlo. Más de uno va a decir, bueno, pero mi testing es, ok, yo lo he hecho andar y vamos a ver si funciona. La aplicación cargó, funciona, perfecto, desplieguenlo con la última versión del framework que estamos utilizando. Eso es arriesgado. Es arriesgado. Si ustedes no tienen un testing, puede ser que ustedes no prueben una parte o una funcionalidad que efectivamente tiene un breaking change y ahora la aplicación hace algo totalmente diferente. Imagínense que ustedes llegaran a un punto que no tienen la ruta crítica aprobada, hacen un cambio en el framework donde algo tan sencillo, un framework de librería, como algo tan sencillo como que ahora el primer argumento ya no es el primer argumento y ahora es el segundo argumento. Y el primer argumento ustedes lo usaban para insertarlo en la base de datos. Ahora están insertando en la base de datos algo totalmente diferente. Y ustedes no se van a dar cuenta porque no les está tirando ningún error ni nada a la aplicación. Pero cuando vayan a la base de datos y se den cuenta, posiblemente ya pasaron 1, 2 o 3 o varios días con información errónea. ¿Cómo se hubieran dado cuenta? Si ustedes hubieran tenido un testing antes de hacer la migración de la última versión o el despliegue de la última versión. Pero bueno, no digo que
bueno, como dice el dicho, si no está roto, no lo arregles. Nuestras aplicaciones han funcionado así como está, entonces no nos vamos a actualizar nunca. Pero eso también tiene otras consecuencias de vulnerabilidades, problemas de seguridad, de eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, esto es algo que ayuda mucho a React porque como tiene tan poco breaking change o ha tenido tan poco breaking change, entonces es más suave pasarse a versiones nuevas de React. En cambio, pasarse a versiones nuevas de Vue, pasarse a versiones nuevas de Angular es un poco más complicado. En fin, estos son solo ciertas opiniones mías, pero también si nos vamos a otros lugares, por ejemplo, es un sitio web que tengo, bueno, aquí tengo de uno de Medium, en el cual quiero leer 6 puntos por los cuales ellos consideran que es mejor, bueno, no mejor React, pero por qué React es más popular que los demás. En el punto número 1 ellos mencionan que es simple de leer y fácil de usar. Entonces, leo textualmente lo que dice este artículo de Medium. Este rasgo parece ser uno de los dominadores comunes entre las tecnologías más populares que existen. La mentalidad de que sea fácil de leer es muy valiosa para las bibliotecas de desarrollo de software y la popularidad de React es una prueba de ello. Al ser simple de leer y fácil de usar, puede ser fácil de entender e implementar, lo que permitió que las empresas puedan poner en marcha rápidamente sus aplicaciones y capacitar a su personal rápidamente. Más allá de eso, la facilidad del uso de React también ha ayudado a muchos desarrolladores a adoptar la tecnología para hacerla parte del conjunto de sus propias herramientas. Como resultado, el grupo de talentos de los desarrolladores de React ahora es el más grande que existe, es más grande que nunca. Y cualquier empresa que tenga la oportunidad de contratar a un desarrollador es más fácil que considere contratar desarrolladores de React porque hay más de ellos en el mercado. Y eso también es cierto. Posiblemente más de uno va a decir, bueno, pero entonces eso es un punto a favor de las personas que programan en Angular y en Vue porque en teoría se podrían valorar más. Sí, pero también recuerden que si la mayor parte de las empresas están buscando React, entonces realmente tienes una desventaja al no saber React. En fin. En este punto, la verdad, estoy muy de acuerdo en varias cosas. Y ahora que estaba leyéndolo, me acordé de otro tema que quería hablar, la parte del testing. Creo que no terminé la idea. Los componentes de React son muy fáciles de testear. Y eso es algo que si ustedes tienen componentes fáciles de testear, van a detestar menos hacer pruebas. Hacer pruebas en los componentes de React es muy fácil. Que por cierto, un pequeño paréntesis y anuncio. Como anuncié en mi Twitter, estoy regrabando todo lo de mi curso de React de Cero Experto. Que esto también lo estoy grabando con Bit, aunque también tengo unas secciones con CRA, pero también principalmente lo estoy haciendo porque todo el testing cambió. En el curso de React, que la verdad es que les agradezco mucho, muchas personas lo consideran como un referente con la parte del testing porque literalmente testeo todo el código que hacemos ahí, o por lo menos hacemos pruebas de testing en cada una de las piezas de nuestros componentes, también Redux, y hacemos testing sobre prácticamente todas las aplicaciones de React que hacemos. Y muchas personas han considerado mi curso como una referencia para la parte del testing. No estoy diciendo que eso sea cierto, no estoy diciendo que ustedes no pueden encontrar mejor documentación allá afuera. Es totalmente cierto, ustedes pueden encontrar muy buena documentación allá afuera y posiblemente encuentren mejor que en la mía. Eso no lo discuto. Pero como el testing cambió de React, es decir, antes estaba utilizando Enzyme y Enzyme para que fuera un adaptador para que sea fácil de montar nuestros componentes en una cama para probarlo, digámoslo así. Eso cambió en la versión 18 y ya no se va a usar más, o ya no se recomienda usar ese adaptador porque pareciera que el proyecto fue abandonado, a pesar de que es de la misma gente de Facebook, bueno, la gente de Airbnb, que también ahora es de Facebook, en fin. La cosa está de que por eso me ha tocado regrabar toda la parte del testing. Y nuevamente voy a aprovechar el momento para actualizar todo el curso. A pesar de que el curso se grabó hace como 3 años, de igual manera, pues se le va a seguir dando mantenimiento. En fin. Entonces, regresando a la parte del testing. El testing es algo muy fácil de hacer en los componentes de React, a diferencia de Vue, que Vue tampoco es tan complicado, pero realmente Angular es feo de testear. Angular es horrible porque uno tiene que crearse un módulo, uno tiene que hacer la inyección de los módulos, tiene que hacer muchos mocks para probar algo tan sencillo como es como un componente. En React, como todos los componentes son funciones, prácticamente simplemente es probar la función y ya está, que la función regrese lo que nosotros esperamos, que es cierto JSX, que es cierto HTML, y eso es todo lo del testing. Es muy fácil hacer la parte del testing en React y también eso me encanta mucho del mismo. Pero nuevamente, ahorita mi favorito sigue siendo Vue. En fin. Luego sigamos leyendo, dice que el punto número 2 está diseñado para ser de fácil mantenimiento. El código de React es fácil de mantener gracias a sus increíbles componentes reutilizables, que son componentes reutilizables. Se escriben aquí, bueno, el nombre lo sugiere, son elementos de código
que los desarrolladores pueden utilizar para ponerlo varias veces en las aplicaciones e incluso en diferentes proyectos. Los botones personalizados, los menús desplegables que ya están estilizados son ejemplos de pequeños componentes que luego pueden convertirse en una parte de un conglomerado más grande de componentes que así construyen aplicaciones. La verdad es que esto es relativo porque es algo que lo aplican todos. Lo aplican todos. Un componente reutilizable en Vue es el mismo componente reutilizable en Angular, aunque creo que Angular lo hace mejor porque uno puede reutilizar todo un módulo y el módulo es más fácil o sea, uno construye un módulo que sea un paquete de NPM y uno lo puede reutilizar muy fácil. Eso es algo que creo que el Angular lo tiene mejor. Pero se refiere aquí, si estamos hablando de componentes individuales y atómicos, es mucho más fácil simplemente tomar un componente y ponerlo en otro lugar y ya está funcionando. Eso es totalmente cierto también. Claro, si hay un módulo de Angular es más grande que un componente independiente, pero también se puede hacer lo mismo en las otras frameworks y librerías. También el punto número 3 dice que es robusto, iterativo y dinámico. Los desarrolladores de React eligen especializarse en esta tecnología porque la biblioteca hace prácticamente todo lo que uno necesita. Con React se pueden crear aplicaciones interactivas, dinámicas, sin comprometer la solidez de la infraestructura de la misma manera. O con esto, o que esto, bueno, sin sacrificar la solidez. Y esto aplica a plataformas web, Android, iOS, web, incluso aplicaciones de escritorio, que también con React se puede hacer todo eso. Y es cierto, estoy de acuerdo. Otra ventaja que tiene React es que le da mucha libertad a los desarrolladores de aplicar cualquier patrón de arquitectura que ustedes quieran hacer para su aplicación. Luego es compatible con SEO, que el SEO es Search Engine Optimization. La verdad es que no es un punto exclusivo de React, es algo que todos tienen, por lo cual yo esto tal vez no lo consideraría el por qué React es tan popular. No lo considero cierto. Más ni siquiera lo voy a leer porque ustedes ya saben que el SEO es que su aplicación pueda ser claramente identificable y optimizarla para las búsquedas, para que Google pueda encontrar nuestras páginas específicamente y de manera muy fácil. Luego tenemos el punto número 5, que es fácil de probar, exactamente lo que yo mencionaba, y aquí estoy totalmente de acuerdo, es el más fácil de probar. Una de las cosas que hace React que sea tan bueno es lo conveniente que es para hacer lo conveniente para hacer el testeo de las mismas. React, las vistas pueden ser o se pueden tratar como si fueran simples funciones con un estado específico. Por el resultado, los desarrolladores de React pueden trabajar una estrecha colaboración con otros ingenieros para hacer la parte del testing, para manipular cualquier estado y que regrese un nuevo view o un nuevo componente y testear ese resultado. En esencia, esto permite que el equipo de desarrolladores de React administre fácilmente la salida del código y todas sus funciones, acciones y eventos. Luego pueden saber fácilmente si la aplicación funciona o no como se esperaba, y de no ser así, se puede señalar fácilmente la ubicación donde nosotros tenemos que realizar alguna actualización. Y esto es totalmente cierto. La verdad es que React en la parte del testing es el que está a año luz de los demás por la sencillez y comodidad del testing. Y luego habla del punto número 6 de que React Native está cambiando todo el desarrollo móvil. Y no sé, este artículo me parece que es del 2019, déjeme confirmar. Finales del 2019 es este artículo. Que esto es subjetivo. Sí, es cierto, React Native cambió y está cambiando el desarrollo móvil. Sí, efectivamente. Si quieren, leemos el primer párrafo de esto. Hace una década, desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma era una forma garantizada de tener un dolor de cabeza. Las empresas sabían que si querían crear aplicaciones en múltiples plataformas, eso significaría gastar mucho dinero y personal en prácticamente crear todo en otro lenguaje de programación. React Native cambió esto para lo mejor, o para mejor. Eso es cierto. Con React Native, los desarrolladores, que por cierto, para gente que no sabe qué es React Native es un framework, así sí es un framework, que está diseñado a que ustedes con su código de React puedan crear aplicaciones para iOS, Android, inclusive para escritorio. Pueden hacer muchas cosas con React Native y el código, a pesar de que el nombre sugiera de que es código nativo, siempre tiene cierto puente de comunicación con nuestro código de JavaScript con el código nativo. Pero lo hace de una manera bastante eficiente y en general es muy rápido y tiene un desarrollo o un sentimiento, por decirlo así, cuando ustedes prueban una aplicación de React Native se siente bastante bien y posiblemente ustedes no sepan, o mejor dicho, no podamos diferenciar entre una aplicación que está construida en código nativo, es decir, Swift o Kotlin o Java en general,
o contra una aplicación hecha en React Native o una aplicación hecha en Ionic o una aplicación hecha en Flutter. Posiblemente ustedes no puedan reconocerlo. Los únicos casos son aplicaciones web que se nota que han sido optimizadas para el móvil, como por ejemplo la aplicación de Amazon no se ve ni se siente muy bien. Se siente que es una aplicación web forzada a la parte móvil, aunque funciona bien y realiza el trabajo y funciona, ¿sí? Pero definitivamente no se siente óptima. Pero ustedes no pueden saber eso con React Native o con otras tecnologías ya de hoy en día. Inclusive Ionic lo hace muy bien, a pesar de que es un WebView corriendo dentro de nuestro dispositivo móvil. Ionic lo hace muy bien también. A lo que vamos es que gente que apuesta por utilizar React Native, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de la aplicación de Messenger de Facebook, inclusive Netflix para las aplicaciones de televisores, usan React Native. No quiero ofender a nadie con el comentario que voy a hacer, pero posiblemente tu empresa no sea igual de grande que Netflix, no sea igual de grande que Facebook, o no sea igual de grande que Instagram. Y si esas tecnologías pueden utilizar React para desarrollar su frontend, quiere decir que posiblemente nosotros también podamos tener esa alternativa para considerar y saber que va a poder resolver la necesidad. No, con esto no quiero decir que lo que es bueno para una empresa es bueno para la otra. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. Lo que estoy diciendo es que si estas empresas pueden utilizar React para resolver su necesidad, posiblemente nosotros también podamos considerar que si ellos lo lograron resolver con esa tecnología, nosotros también podemos tener esa carta para analizarla y pensar si esto nos sirve a nuestra empresa. Un caso sería, solo para que lo tengan presente, puede ser de que todo su equipo de desarrollo ya conoce bien una tecnología, digamos de Vue, ya conoce muy bien Vue, está trabajando con Vue, todo su código está en Vue, y decir, ok, ahora vamos a usar React. Entonces eso no es la solución al problema, o no podría ser la solución, a menos de que ustedes estén dispuestos a pasar todo el lapso de la curva de aprendizaje que va a pasar, las migraciones y problemas que esto va a conllevar, y eso no sería la solución ideal. Porque, nuevamente, si todo su equipo de desarrollo está trabajando en Vue, idealmente sería, pues, tratar de mantener las versiones actualizadas de Vue y seguir sacándole provecho a Vue. Pero claro, eso sería un panorama. Puede haber muchas consideraciones que ustedes piensen, ok, no vale la pena esto, no vale la pena lo otro. En fin, ya para empezar a cerrar el podcast, que por cierto, tuve un problema aquí con la computadora y se reinició sin querer y perdí varios minutos del podcast. Pero para empezar a cerrar ya de una vez, porque ya se está haciendo un poco largo y aunque podríamos seguir hablando de React y React un montón de horas más, porque la verdad es una tecnología increíble. Hay ciertas cosas que a mí me encanta de React que hace muy, muy bien, como hay cosas que no me gustan de React. Hablemos primeramente de todo lo positivo que me encanta de React. Me encanta la velocidad que tiene React 18. Si antes era rápido, ahora React 18 me dice, ¡jue! Y cuando lo mezclas con Vite, eso es algo que me parece absurdo, la velocidad como hace el rendering o los cambios en nuestro componente, cómo mantiene el state, cómo hace la parte del manejo del estado, cómo funciona la simplicidad de crear un componente, cómo se puede probar, cómo funciona el renderizado de una sola vía, cómo funciona la memorización de los componentes y métodos y funciones y valores de retorno, toda la parte de la memorización. Me gusta mucho el suspense, me gusta muchísimo todo lo que tiene. O sea, me encanta todo eso de React, lo hace súper, súper bien. Me encanta la comunidad. La comunidad es tan grande de React que posiblemente ustedes tengan la solución a casi cualquier problema allá afuera en Stack Overflow. Es increíble todo lo que hace React. Me encanta eso, que el testing sea fácil. Me encanta la integración con Jest. Me encanta me encanta tantas cosas de React que es imposible no decir que React hace muchas cosas bien. De las cosas que no me gustan de React, que son muy pocas, y si lo pusiéramos en una balanza, obviamente React está con un montón de pros contra los pocos cons que yo podría decir. Una de las cosas que me gustaría de React es que le dieran soporte de primera instancia a características que uno necesita normalmente, como por ejemplo el router. Si bien es cierto, el router trabaja y tiene interacciones directamente con la comunidad de React, pero queda mucho discreción del autor de React Router DOM o otras alternativas como React Navigation o React Router Navigation. Son varias opciones. Que está bien que tengamos opciones,
pero me gustaría tener una solución de primera instancia, porque hacer un router o una navegación entre componentes o páginas es algo natural y normal en todos los lugares. Tal vez eso sería lo único. Lo único que creo que React le haría falta tener nativamente. Porque ya con la parte de los hooks, me encanta el Context API, me encanta que la forma como lo trabaja, me encanta de que tenga la posibilidad de tener ustedes cualquier estructura de file system, me encanta tantas cosas, ¿para qué? Y eso sería uno de los primeros puntos en contra que no me gusta. Otra cosa que no me gusta, que también es contraproducente, es que deberíamos de dejar el soporte de código que ya tiene muchos años. Si bien es cierto de que esto es algo que a muchas personas no les gustaría y también más de uno va a decir, bueno, pero se está contradiciendo a sí mismo. Pero hay un punto que yo sé, no trabajo obviamente en React, no estoy tocando el código de React, pero yo sé que hay un punto en el cual los desarrolladores de React están diciendo, ok, podríamos hacer esto mucho mejor, pero si lo hacemos de esta manera, tenemos que vamos a introducir breaking changes que posiblemente hagan que los class-based components no funcionen. Ok, ¿eso es algo que estamos dispuestos a correr o que esto llegue a suceder? Tal vez no. Entonces mejor quedémonos con lo que tenemos ahorita y eventualmente pensamos si eso llega a ser necesario. Entonces yo sé que más de una vez se han visto en esa encrucijada de seguir manteniendo el código de las clases, que honestamente yo sentiría de que, bueno, es que el React todavía sigue siendo muy ligero como para pensar que eso es un problema. Pero eventualmente va a llegar un punto donde introducen tantas cosas nuevas que vamos a estarle dando soporte a muchas tecnologías o a muchas piezas de código que ya casi no se usan. Y cuando eso llega a pasar, entonces ahí sí algo se va a marcar como obsoleto, quiere decir que la próxima versión ya lo van a remover. Pero bueno, hay que encontrar un balance entre los beneficios contra los puntos en contra de hacer algún cambio de este tipo. Obviamente la gente de React sabe mucho mejor que yo al respecto, pero es algo que nosotros tenemos que tener presentes. Honestamente, a mí no me gusta mucho saber que también mi código tiene soporte para algo que yo nunca estoy utilizando. ¿Ok? Es algo que nosotros tenemos ahí, vamos a seguirlo carriando por mucho tiempo. Pero bueno, eso es algo que a la vez puede ser algo bueno porque puede que ustedes tengan mucho código que se base en class-based components y transferirlo a otro lugar es relativamente sencillo ya que no hay breaking changes ahí. Bueno, esto fue el episodio de detalles de esta semana. Si quieren pueden dejarme saber en mi Twitter o en YouTube o en cualquier lado los temas que les gustaría seguir escuchando porque eso me ayuda muchísimo, especialmente porque hay veces que digo, bueno, no sé de qué voy a hablar este episodio, pero bueno, voy a sentarme a analizar, ver las tendencias, ver qué hago y bueno, aquí estamos. Nuevamente, gracias por escucharme, espero que este episodio les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima.